Cuando mentí en la matrícula, solo pensaba que estaba haciendo lo que podría ser mejor para mis hijas. Yo era el típico chico popular del campus. Una vez que empecé, todo me pareció más fácil en las siguientes ocasiones, hasta que me sentí un poco incómodo, ya que lo hacía sin remordimientos. Sabía que estaba mal, no hasta qué punto. Supuse que era ilegal, pero no pensé que me iban a pillar. Cuando tu mentalidad o cuando piensas que todo el mundo lo hace, te es más fácil justificar que lo que haces es legítimo. Con toda seguridad me convencí a mí mismo de que no estaba haciendo daño a nada, ni a nadie. Una mentirijilla se volvió una gran mentira. Yo no era la guarra, ni la fiestera, ni la chica mala, ni siquiera drogata. Era una mentirosa. Llega un punto en el que el monstruo que creas es ajeno a ti. Ya no puedes controlarlo y solo puedes rezar para que no acabe destruyéndote. Incluso le pregunté a mi abogado, estoy seguro de que no voy a ir a la cárcel por esto. Es verdad, porque ¿qué le hacen a tipos como yo? No me meterán en la cárcel. Puedo hacer trabajos para la comunidad, ¿no? Y me dijo, no, los tíos como tú van a la cárcel. Desearía no haber tenido que pasar por esto, y ahora pienso, es verdad, no soy la única, ¿sabes? Esta es una experiencia humana de verdad. Mi nombre es Dan Ariely y me interesa el comportamiento humano. Estoy interesado en la racionalidad y la irracionalidad, y me interesan las situaciones en las que tomamos buenas decisiones y en las que tomamos malas decisiones. Gracias a compañeros y estudiantes hemos desarrollado cientos de experimentos para entender el comportamiento humano. En los últimos años nos hemos centrado en la deshonestidad. A veces me veo, sobre todo aquí en la universidad, mintiendo mucho. No sé si mintiendo, pero es posible que sea así. No lo sé. A veces me gusta fingir otro acento. He hecho creer a gente que soy de Rusia. Es cierto que no es la primera vez que miento a mis padres. Tuve una novia en el instituto y ya se sabe que es difícil sacar tiempo para tu pareja. Me inventé situaciones. Lo sé, todos lo hacemos. Mi estudio se encuadra en un campo llamado economía conductual. La economía conductual cuestiona las asunciones de la economía estándar. De acuerdo con la economía estándar, asumimos que las personas tomamos decisiones perfectas y que sopesamos todas las opciones, que no tenemos limitaciones de capacidad cognitiva. La economía conductual no tiene esas premisas, sino que pone a personas en distintas situaciones para observar su comportamiento. Y lo que se observa en estas situaciones es que la gente no suele pensar a largo plazo. Somos cortos de vista y rencorosos. Vemos que no somos capaces de considerar todas las opciones y que no siempre actuamos de una forma perfectamente racional. Empecé a interesarme en la irracionalidad como resultado de un trágico accidente. Siendo un adolescente, participé en el movimiento juvenil de Israel. Estábamos preparándonos para un evento y teníamos estas bengalas de magnesio que iban a iluminar la arena. Pero una de ellas explotó junto a mí. El resultado fue que un 70% de mi cuerpo se quemó y me pasé unos 3 años en un hospital. Lo peor de cada día era el momento de quitarme las vendas. Las enfermeras pensaban que la mejor forma de actuar era quitar las vendas una tras otra lo más rápido posible para evitar el dolor. Y yo, como paciente que sufría un dolor inmenso, quería que lo hiciesen más pausado, con más tiempo y dándome un respiro de cuando en cuando. Pero como es normal, acabaron haciendo lo que pensaban que era mejor. Y cuanto más tiempo estuve en el hospital, más frustración sentía y cada vez veía más irracionalidades a mi alrededor.
El estudio de la irracionalidad se volvió mi profesión, mi pasatiempo y mi razón de vivir. Cuando dejé el hospital y empecé a estudiar en la universidad, no tenía mucho dinero para investigar, por lo que fui a una ferretería y me compré un tornillo de banco. Fui al laboratorio y le pedí a la gente que metiese los dedos en el tornillo. Después se los apretaba solo un poco durante un tiempo, intensidad y patrón distintos. Luego comprobaba sus preferencias, cuánto les dolía, qué patrón preferían y más. Así demostré que las enfermeras se equivocaron de manera sistemática. Intentaban reducir la duración cuando realmente deberían haber reducido la intensidad. A partir de ahí comencé a centrarme en todo tipo de situaciones en las que podía haber un comportamiento irracional, cómo pensamos en el dinero, la salud y los ahorros, o cómo posponemos asuntos. Entre estas preocupaciones encontraba el tema de la deshonestidad. Cuando empezamos a estudiar la deshonestidad, mis compañeros y yo pensamos que era otro tipo de irracionalidad humana, otro ejemplo de los errores que cometemos y que no entendemos bien. Pero si miramos a nuestro alrededor, parece ser que hay más factores que influyen en el estudio. Observamos todos los escándalos empresariales: Enron, Qualcomm, la crisis financiera de 2008, y vimos un aumento en el fraude dentro de los deportes profesionales. ¿Alguna vez ha usado esteroides? No. Nunca he usado esteroides. Nunca me he dopado. Fuimos testigos de la defección política y su repercusión. Nosotros no torturamos a nadie. Lo repito, no torturamos a nadie. No parece que hayamos encontrado armas de destrucción masiva. Usted dijo que sabía dónde estaban. Yo no dije eso, dije que sabía dónde podían alojarse. ¿Es verdad que la NSA almacena datos personales de millones o cientos de millones de americanos? No, señor. ¿No es así? No directamente. De repente el mundo nos estaba mostrando la importancia de entender la deshonestidad. Y no solo entender sus causas, sino también comprender cómo se puede modificar y reducir. ¿Cuántas personas de aquí habéis mentido al menos una vez desde el año 2014? ¿Cuántas personas de aquí os consideráis en general honestos y buenas personas? Las mismas. ¿Cómo puede ser que de la misma forma que nos consideramos honestos, reconocemos que no siempre lo somos? Todo tiene que ver con la racionalización. Por un lado, queremos mirarnos al espejo y pensar que somos buenos, honestos. Pero también es verdad que queremos beneficiarnos de la deshonestidad. Mientras que solo engañemos un poco, no habrá repercusiones en nuestra imagen y en la forma en la que nos vemos. A esto lo llamamos el factor de corrección. Esta es la capacidad de obrar mal y considerarnos buenas personas. Podéis pensar en todas las formas en las que aplicamos el factor de corrección. El límite de velocidad puede marcar 55, pero ¿qué pasa si conduces a 60? Y cambiar un poco los impuestos. Y maquillar tu información en tu web de citas. A través de numerosos estudios vemos que todo lo que altera el factor de corrección también modifica la capacidad humana de ser honesto. Hay multitud de elementos que pueden cambiar la magnitud del factor de corrección y hemos sido capaces de observar parte de estos en el laboratorio. Por ejemplo, si te contentas diciéndote todo el mundo lo hace, te es más fácil convencerte a ti mismo de que es algo bueno y engañar en mayor medida.